Ejemplo de controlador PID. En PLC S7 1200. Este es un ejemplo práctico para realizar una programación para un controlador PID utilizando el PLC S7 1200. Demos un ejemplo de en donde lo podemos utilizar. Se desea mantener el nivel de un depósito de agua constante en un punto de consigna que es posible cambiar desde el sistema automatizado mediante un PLC S7 1200, Q, 1214, DC con Signal Board SB 1232 AC 1 por 12 bits. Se emplearán para ello, como puede verse en la figura, un sensor ultrasónico Festo, A24VDC con salida de corriente, 4 a 20 mA y margen de medición de 150 a 150 milímetros, con la curva característica y datos de la gráfica, y una bomba Festo de 24VDC accionada mediante un regulador de 10 VDC a 24 VDC, que modificará el caudal de la misma en función de la señal de control. El fabricante del sensor nos proporciona una curva característica de detección, señal y nivel, en una tabla de características tal y como se adjunta en la figura. Nos interesa que el depósito 2, depósito de nivel, mantenga un nivel lo más estable posible bajo diferentes consignas, 100 milímetros y 140 milímetros, teniendo en cuenta que el depósito tendrá escapes de agua variables, a través de la válvula manual de salida, y aportes ocasionales. Puede llenarse por arriba con variaciones lentas de nivel. Implementaremos para ello un control PID de nivel, obteniendo la señal de nivel de depósito desde el detector ultrasónico conectando a la entrada EU64 del PLC, variable de proceso valor de preset. La salida se obtendrá desde la salida analógica en tensión en un nivel 0 a 24 VCC, para alimentar la bomba y de forma variar su velocidad y caudal suministrado. Nuestras variables serán por tanto las señaladas en la tabla. Necesitaremos seguir los siguientes pasos para configurar y poner en servicio nuestro regulador PID. Para mayor simplicidad del ejemplo, vamos a suponer que las entradas analógicas integradas de la CPU admiten un rango de entrada de 0 a 20 mA. Para definir las variables de proceso, es necesario saber en qué área de memoria y en qué dirección se alojan, para cada canal, las entradas versus salidas analógicas a emplear, lo que podremos hacer en propiedades de dispositivos. En este caso, la primera entrada analógica será por 100 IU64, mientras que la salida analógica se ubicará en por 100 QW80. Dado que la instrucción PID no debe ir alojada en el programa principal cíclico B1, es necesario agregar una interrupción cíclica, llamada PEO-B30, en la que estableceremos un tiempo de por ejemplo 100 milisegundos. Deberemos observar posteriormente, en online y diagnóstico, que la instrucción PID no pase a inactiva por excesivo tiempo de procesamiento. En este bloque crearemos una variable temporal para almacenar el valor de consigna en el formato real. Elaboramos el programa de usuario, primero con los movimientos de 100, 0 y 140, 0 al área level tank, que empleamos como dato de consigna para la instrucción PID, compact, y posteriormente con la instrucción PID, compact, de la siguiente forma. Esta es la segunda parte del programa.
De cara al empleo de entradas a la instrucción P, I, D, Compact, caben dos posibilidades. Emplear una entrada input. Dado que en este caso estaremos empleando una señal de entrada a 4, a 20 mA sobre una entrada 0, a 20 mA del P, L, C, podemos escalar dicha entrada para que el P, L, C, identifique el 4 mA procedente del sensor como un 0 de rango. Para ello, como vimos en la unidad anterior, empleamos el F, C de librería global llamado Scale Current Input. En este caso podemos emplear una detección de nivel de rotura a 2 mA, 2764, 8, y activando un bit M200.0. Dado que la entrada analógica se está procesando por programa, ya no tendremos posteriormente la instrucción P, I, D, Compact una input per con % IU64, sino que emplearemos el real %MD1000 sobre la entrada input. Este MD1000 tomará el valor 0.0 cuando el sensor envíe 27648.0 cuando el sensor mande la señal de 20 mA. Nuestra principal limitación será ahora que al emplear una entrada input, nuestro set point deberá llevar, no unidades reales de magnitud en milímetros, sino unidades de valor entre 0 y 27648. La segunda posibilidad es emplear una entrada input per. Si empleamos una entrada input per deberemos posteriormente escalar el valor real, indicando los rangos de medición. Siguiendo los datos de curva característica, hemos identificado el valor 330 mm como aquel con el que el sensor manda 20 mA. La cuestión es, ¿qué manda cuando el sensor mide 0 mm? Según la curva, podemos ver que corresponde a 9 mA. Si 20 mA corresponde a un dato de 27.648, 9 mA, teniendo en cuenta que el 0 de dato corresponde a 4 mA, corresponde a un dato de 8.640. Dado que nuestro rango real de medición es de un máximo de 200 mm y mínimo de 40 mm, los colocamos en la curva. Por último será necesario realizar una optimización inicial de los parámetros P, I, D. Para ello marcamos un tiempo de muestreo superior al valor de interrupción cíclica marcado, y pinchamos en optimización inicial. Los parámetros P, I, D generados podemos cargarlos posteriormente en el controlador. Espero les guste el vídeo, cada semana intentaré hacer nuevos vídeos para ustedes y por favor si necesitan saber algo me lo dicen para así compartir información con todos ustedes. Saludos desde Chile. Soy Eric.